Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero. Yo anhelo más, anhelo más, anhelo. Queremos más, queremos más, queremos. Yo anhelo más, anhelo más, anhelo. Yo quiero más, yo quiero más, yo quiero. Queremos tu presencia, dile, levanta tus manos a Él. Dile, queremos tu presencia, Espíritu Santo. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Derrama tu presencia, solo tu presencia, solo tu presencia. Glorioso Espíritu Santo de Dios, derrama tu presencia en este lugar, Señor. Pedimos tu presencia por medio de la sangre preciosa de Jesús. Hoy nos acercamos al trono de la gracia para pedir la asistencia de tu gloriosa presencia sobre nuestras vidas, Señor. Queremos tu presencia, Señor. Llena este lugar con tu presencia. Llena este lugar con tu presencia, Señor. Este lugar con tu presencia. Dile al Señor, llena mi vida con tu presencia. Dile, llena mi casa, Señor, con tu presencia. Mi espíritu, mi cuerpo lleno con tu presencia. Mi iglesia, Señor, mis hermanos llenos con tu presencia. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Señor. Pero un aplauso a nuestro Rey en esta hora. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Espíritu Santo de Dios, queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Amén. ¿Cuántos quieren la presencia del Señor? Pídale al Padre. Queremos tu presencia en este lugar, Señor. Que venga tu reino a este lugar. Que los cielos se abran y que podamos hoy sentir tu presencia y tu amor, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Den un aplauso al Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Sean todos bienvenidos en esta noche. Damos gracias a Dios porque estamos una vez más en su casa, con nuestra familia. Gloria a Dios, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, con el propósito de exaltarlo y de glorificarlo, con el propósito de sentarnos a sus pies, a oír su palabra, a seguir aprendiendo sus caminos y bueno, todo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Amén. Puede tomar su lugar, por favor. Damos gracias a Jesús. Damos gracias a Jesús. Gracias, mi Jesús. Gracias, mi Rey. Te adoramos, te exaltamos, te glorificamos.
Ore unos momentos ahí donde usted está. Dígale al Espíritu Santo: te necesito, Espíritu de Dios. Háblanos en esta noche, Señor. Háblanos en esta noche, te lo pedimos. Somos necesitados de ti, Espíritu de Dios. Somos necesitados de tu gracia. Somos necesitados de tu amor, Señor. Abre los cielos en esta hora. Abre los cielos sobre nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen una expectativa hoy? Una demanda al Espíritu Santo, una demanda al cielo, una demanda a la palabra de Dios. Y por qué no una demanda también a su pastor. Gloria a Dios, para que Dios me use como un canal simplemente que pueda traer la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy yo quiero compartir con usted cómo podemos operar bajo un ciclo continuo de gracia. Diga conmigo: un ciclo continuo de gracia. Dígale una vez más: un ciclo continuo de gracia. Esto es bien importante. Si usted recuerda, hay una escritura donde se nos enseña acerca de una mujer que fue esposa de un profeta y que, gloria a Dios, el hombre, su esposo, falleció y la mujer quedó con muchas deudas. Esta mujer fue a consultar al profeta Eliseo para hablarle de su situación y le dijo acerca de sus acreedores y de sus problemas. Y entonces el profeta Eliseo le habló acerca de lo que ella tenía en ese momento, y ella le dijo: bueno, solamente tengo un poco de aceite. Y entonces el profeta la mandó a conseguir vasijas, a conseguir tinajas, y entonces le dijo: enciérrate en tu casa con tus hijos, y esa pequeña medida de aceite vas a comenzar a derramarla sobre las tinajas, sobre los recipientes que tú consigas. Y entonces, cuando la mujer obedeció, atendió a las palabras del hombre de Dios, pues comenzó a suceder algo bien sobrenatural. Lo que sucedió fue que esta mujer comenzó a vaciar el aceite, y entonces el aceite, el poco aceite que ella tenía, no se agotaba, sino que caía y caía y caía sobre la vasija hasta que se llenaba, y entonces conseguían otra vasija y el aceite seguía fluyendo. Llenaban esa vasija, conseguían otra vasija y el aceite seguía fluyendo, y así sucesivamente hasta que se terminaron las vasijas. Y entonces, cuando se terminaron las vasijas, también cesó el aceite. El aceite de la mujer se terminó. La mujer le compartió al profeta el poderoso milagro que había acontecido, y él le dijo: bueno, ahí está la respuesta de Dios que tú querías. Ve y vende el aceite y vive, paga tus acreedores y vive con lo que te queda. Parece que era una cantidad importante de aceite y de ganancia por la venta de ese aceite. Esa ilustración nos enseña claramente cómo funcionan los ciclos de la gracia, cómo funciona la gracia de Dios sobre nuestras vidas. La gracia funciona como un ciclo constante, como un ciclo continuo. Es verdad que la gracia puede en alguna forma obstaculizarse o puede obstruirse en su fluir, pero si nosotros aprendemos cómo funciona el ciclo de la gracia, podemos experimentar una gracia continua, una gracia que no cesa. ¿Cuántos dicen amén a eso? Le voy a compartir una escritura en Mateo capítulo 10, verso 18. Nuestro Señor Jesucristo envía a sus discípulos a predicar el evangelio, los manda de dos en dos a que vayan a anunciar el reino de Dios, y entonces les da la siguiente indicación. Escuche esto: sanen enfermos. Mateo 10, 18. Yo me equivoqué entonces. No será 8 o 28 por ahí. Sanen enfermos, les dijo el Señor Jesucristo. Limpien leprosos. Resuciten muertos y echen fuera demonios. De gracia, escuche esto,
de gracia recibieron, den de gracia. Diga conmigo, de gracia recibieron, den de gracia. Ahí está nuevamente ese ciclo de gracia del que yo quiero compartir con ustedes. La traducción literal de esta última parte del verso sería algo así como: den gratuitamente lo que ustedes gratuitamente recibieron. Hoy vamos a aprender acerca de un principio bien maravilloso, iglesia. Le invito a que abra su corazón, algo que usted y yo debemos desarrollar, un principio que usted y yo debemos aprender y debemos cultivar en nuestra vida. Y este principio es básicamente cómo operar bajo un ciclo continuo de gracia. Que la gracia no cese, que la gracia no deje de fluir, que la gracia no deje de operar, que la gracia no deje de hacer su función, de hacer su labor sobre nuestras vidas. Pero antes quiero dar una pequeña introducción a este tema. La gracia de Dios, escuche esto, tiene distintas funciones y operaciones en nuestra vida. La gracia no solamente trabaja en una forma. La Biblia habla de la multiforme gracia de Dios. Es que la gracia se manifiesta o se puede manifestar de muchas formas, de muchas maneras, pero sea cual sea el área donde la gracia de Dios opere o cómo se manifieste, experimentarla en nuestra vida indica que usted y yo estamos recibiendo algo que es completamente gratuito de parte de Dios. Amén. La gracia es un don inmerecido, es el favor inmerecido de Dios, algo que Dios pone a nuestra disposición. Gloria al Señor. Y en este ejemplo que estamos estudiando encontramos que los discípulos de Jesús reciben una gracia particular. Esta gracia particular era autoridad y poder. Nuestro Señor Jesucristo los envió de dos en dos a predicar el evangelio y les dijo: vayan y sanen a los enfermos, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos y echen fuera a los demonios. Vea ahora, de gracia recibieron esa autoridad y ese poder para hacer todo esto. Lo recibieron por la gracia de Dios. Fue una gracia que nuestro Señor Jesucristo derramó sobre ellos para cumplir con su misión, que era anunciar el reino de Dios, que era predicar el evangelio a todo lugar. Entonces, ellos recibieron gratuitamente esta gracia, ellos recibieron gratuitamente esta autoridad, recibieron gratuitamente este poder. Esta gracia era una capacidad sobrenatural, algo que estaba fuera del alcance de ellos en lo natural, algo que ellos no podían hacer en su habilidad, algo que ellos no podían lograr por sus propios medios, por sus propios talentos, por sus propios recursos. Jesús se los compartió o se los dio de gracia. Esta gracia es la capacidad de hacer algo que ellos no podían hacer en sus fuerzas. Sin esta gracia que Jesús les concedió, ellos no podían sanar enfermos. Sin esa gracia que Jesús les concedió, ellos no podían limpiar leprosos. Sin esa gracia que Jesús les concedió de poder y autoridad, ellos no podrían resucitar muertos ni echar fuera demonios. Se da cuenta de que todas estas cosas son cosas que definitivamente ellos no podían hacer. No era algo que ellos pudieran hacer en sus propios medios y recursos. Recibieron la capacidad, recibieron la autoridad y recibieron el poder por la gracia de Dios. Diga conmigo, por la gracia de Dios. Así que en este caso observamos que la gracia de Dios es una capacidad sobrenatural o una habilitación sobrenatural de parte de Dios para que usted y yo hagamos cosas que exceden grandemente nuestra propia capacidad o nuestra propia habilidad. Para mí es bien importante remarcar que los discípulos recibieron esa capacidad de forma gratuita. Por eso es la gracia de Dios. Jesucristo les dijo: ustedes lo están recibiendo gratuitamente, compártanlo gratuitamente. La gracia de Dios en el Nuevo Testamento también se identifica como la influencia divina sobre el corazón de una persona y su reflejo en la vida. La gracia no es una doctrina como muchos la interpretan, o simplemente una virtud de personalidad o de carácter. La gracia es
es un espíritu, es la influencia de Dios en alguna área de nuestra vida. La gracia de Dios es la influencia de Dios, la habilitación de Dios en una área de nuestra vida. En el original la palabra gracia es charis, se traduce gracia, pero es charis en el original, y de aquí viene la palabra carisma o caris, carisma. Esa palabra es una palabra muy familiar para todos nosotros. Cuando nosotros, por ejemplo, decimos que una persona tiene carisma, lo que realmente observamos es una virtud de la personalidad, algo que lo distingue, algo que lo destaca, pero no carisma, el carisma de Dios, que es la gracia, gloria a Dios. Lo que estamos observando, repito, la virtud de una persona, algún destello de carácter que es atractivo, interesante, pero no el carisma de Dios. Cuando una persona tiene carisma, o caris, como traduce la Biblia gracia, lo que tiene es la gracia de Dios, la influencia de Dios en alguna área, gloria al Señor. Yo puedo tener una personalidad que en alguna forma pueda impactar o pueda inspirar, pero la gracia de Dios está por encima de una virtud de mi carácter, una virtud de mi personalidad, una virtud de mi vida, gloria a Dios. Es la influencia de Dios. Cuando una persona tiene caris o charis, cuando una persona tiene gracia, lo que tiene, escuche bien, es una habilidad sobrenatural o una capacidad sobrenatural que le ha sido concedida del cielo para hacer algo que él no podría hacer humanamente hablando. Por ejemplo, algunos ejemplos de cómo opera esta gracia de Dios. Lucas capítulo 4, verso 22, nada más. Lucas capítulo 4, verso 22, y la gente decía acerca de Jesús, escuche, y todos daban buen testimonio de él, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José? Nosotros observamos claramente que estas palabras de gracia a las que se refiere el escritor no eran meramente elocuencia, escúcheme, no era meramente una forma correcta de hablar o una buena habilidad para motivar, no eran palabras bien organizadas, bien estructuradas o frases emotivas y conmovedoras. No, cuando la palabra de Dios dice que palabras de gracia salían de su boca, a lo que se refiere es que había una influencia divina en las palabras de nuestro Señor. ¿Alguien dice amén a eso? ¿Alguien dice amén a eso? Era una influencia divina en las palabras de Dios. Era la gracia de Dios. No era elocuencia. No era simplemente manejo de masas. No era simplemente motivación o palabras conmovedoras. No era simplemente palabras estructuradas, organizadas, o una forma correcta de hablar. No, dice la palabra de Dios, estaban maravillados, oiga esto, de las palabras de gracia que salían de su boca. Había una influencia divina en las palabras, lo que muchas veces nosotros distinguimos como la unción. Diga conmigo, la unción. Qué ungido está hoy el pastor, porque está hablando de tal manera. Las palabras que salen de su boca son palabras de gracia que tocan el corazón o que tocan la vida. Bueno, esta gracia la puede experimentar usted también. No es una virtud o una habilidad o una gracia exclusiva de un ministro o exclusiva de un pastor o de un predicador o de un apóstol o de un evangelista, sino que esto es algo que puede operar en los hijos de Dios, algo que puede operar en el pueblo de Dios. Usted puede anhelar esta gracia, usted puede anhelar una unción, usted puede anhelar que el Señor ponga palabras de gracia que salgan de su boca para ministrar. Pero sí es bien importante que nosotros distingamos las palabras de gracia de las meras palabras. Las meras palabras son la habilidad del hombre. Las palabras de gracia son la influencia de Dios en el hombre y la influencia de Dios en las palabras que el hombre está compartiendo. Gloria a Dios. Yo no quiero ser un predicador elocuente, yo quiero ser un predicador de gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y cuando hablo de la gracia no me refiero a la doctrina de la gracia, que ese sería otro tema. Estoy hablando ahora de esta habilidad sobrenatural que viene de parte de Dios, esta influencia de Dios en el corazón que se refleja en la vida o en alguna área, en alguna virtud. Entonces, había una unción. Dios estaba con las palabras de Jesús. Por eso la Biblia dice que la gente se maravillaba por las palabras
de gracia. Esta capacidad de hablar así venía de Dios. No era una habilidad natural, no era una habilidad humana. La gracia de Dios estaba sobre el Señor Jesús para que Él pudiera hablar así. Por ejemplo, esto sucedió también en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 46. Los alguaciles que habían sido enviados por los sacerdotes para prender a Jesús aquel día, el último gran día de la fiesta, poco tiempo antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera crucificado, fueron enviados estos hombres a meter preso al Señor Jesús, pero algo sucedió. La Biblia dice que estas personas daban testimonio de Jesús y decían: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Los alguaciles habían sido enviados a apresar a Jesús y regresaron con las manos vacías. Y cuando los alguaciles regresaron con las manos vacías, los sacerdotes les preguntaron: ¿y dónde está Jesús? ¿Y dónde está aquel por quien nosotros enviamos para que lo trajeran preso? Y entonces ellos contestaron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Qué significa eso? Que cuando los alguaciles llegaron donde nuestro Señor Jesús estaba enseñando la palabra, quedaron impresionados, quedaron conmovidos, quedaron impactados, probablemente transformados por las palabras de gracia que estaban saliendo de la boca de nuestro Señor Jesús. Repito, no era meramente elocuencia, sino era una unción sobrenatural, una gracia especial, una influencia divina sobre las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que llevaba a la gente a experimentar realmente un toque poderoso de Dios. Yo anhelo que, gloria al Señor, cuando yo comparta la palabra, cuando yo predique, cuando yo ministre, pueda caminar en este nivel de gracia, en este nivel de unción, donde las personas puedan decir: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Claro, jamás podré superar a mi Señor Jesucristo, pero Él mismo dijo: ninguno puede ser más que su Señor, pero sí podemos llegar a ser como nuestro Maestro. Gloria a Dios. Que algún día la gente los domingos salga con los pelos parados así, con los ojos abiertos grandes, y pueda decir: estoy maravillado de las palabras de gracia que salieron de ese hombre. ¿Por qué no? Porque la gracia de Dios. Algunas personas escuchan a algún predicador y dicen: este es un buen predicador, pero no nos confundamos. Yo quiero que distingamos la virtud sobrenatural, la habilidad sobrenatural. Una cosa es hablar bien y otra cosa es tener la influencia de Dios para transmitir un mensaje. Son dos cosas diferentes. Una cosa es enseñar a alguien acerca de Jesús, hablarle acerca de Jesús, y otra cosa es operar en la gracia para llevar a Cristo a esa persona. Entonces, eso es la diferencia. Eso es la diferencia, la gracia de Dios. Pregunta: ¿tenemos la capacidad sobrenatural concedida por Dios para hacer algo? Ahora, la gracia no solamente opera en el hablar o en el predicar. Puede operar como los ejemplos que le mencioné, pero la gracia también puede operar en la vida de una persona para hacer algo, para realizar alguna tarea, alguna labor, alguna función, alguna encomienda, para lo cual la persona, humanamente hablando, no tiene realmente la capacidad, no tiene realmente la habilidad, pero Dios se la da. Dios se la da. Gloria al Señor. Entonces, ¿tenemos la capacidad sobrenatural concedida por Dios para hacer algo? ¿O hacemos ese algo simplemente porque es lo correcto o lo que debemos hacer? ¿Tratamos de caminar o buscamos la gracia de Dios, o caminamos en la fuerza de nuestra habilidad, de nuestros recursos y de nuestra carne? O sea, nosotros como cristianos debemos buscar la gracia. ¿Cuántos dicen amén? La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 5 que nosotros tenemos entrada por la fe a esta gracia, y también que Dios ha derramado dones y gracias sobre los hombres. Pero usted y yo podemos anhelar la gracia de Dios, podemos buscar la gracia de Dios. Gloria al Señor. Hay algo que yo quiero hacer para Dios. No te conformes simplemente con hacer algo para Dios. Busca la gracia para hacerlo. Gloria a Dios. Entonces, busquemos operar en la gracia siempre. Busquemos operar en la capacidad divina, en la energía divina, en la influencia divina. Porque así es como Dios quiere que tú funciones. Tú puedes tener gracia para administrar, tú puedes tener gracia para aconsejar, tú puedes tener gracia para reconciliar gente. ¿Cuánta falta hacen los pacificadores en la iglesia y en los hogares también? Tú puedes tener gracia para educar tus hijos, por ejemplo. Gloria a Dios. Para que te dejen de mangonear.
Hay personas que el hijo parece el papá, porque es el que manda a todos. Es el que tiene el absoluto control. Y entonces necesitamos la gracia. Yo necesito la gracia para predicar. Mi hija cantando necesita la gracia para ministrar la alabanza. Los músicos aquí arriba necesitan la gracia para tocar los instrumentos que están tocando. Gloria a Dios. El talento se consigue mediante la práctica, pero la gracia se consigue mediante la búsqueda de Dios. Por eso usted se da cuenta de que no todo el mundo tiene gracia. Porque a veces la gracia, y ahora usted me va a decir, pastor, pero usted está diciendo que la gracia es gratuita. Sí, pero la gracia hay que pedirla, la gracia hay que buscarla. La gracia desciende sobre nosotros en la medida que nosotros reconocemos nuestra necesidad y renunciamos a nuestra propia habilidad. No es que usted paga un precio por la gracia, pero sí hace un espacio para la gracia cuando se humilla ante Dios y le dice: Señor, sin ti no puedo, ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Esa es una de las formas en las que usted y yo conseguimos la gracia, cuando nosotros nos humillamos ante Dios. La Biblia dice que Dios da mayor gracia. Dios resiste a los soberbios, pero Él le da gracia ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los humildes. Entonces, esa actitud de humildad, ese corazón humilde, esa hambre y sed, esa necesidad de Dios y de la ayuda de Dios en una área, se tiene que buscar. Diga, se tiene que buscar. ¿Sabes que Dios te puede dar gracia para resolver ese problema que tú no has podido resolver en tus propias fuerzas y que tiene 3 meses atorado ahí? ¿Sabes que el Señor te puede dar gracia para resolver alguna situación laboral, familiar? Que el Señor te puede dar gracia para arreglar, qué sé yo. La gracia opera de múltiples formas. La Biblia habla de una multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Cuántos quieren la gracia de Dios? Yo necesito la gracia de Dios. Ahora, entiendo que para yo tener acceso a la gracia necesito la llave de la humildad. No hay forma de accesar a la gracia sin la llave de la humildad. Mientras seamos autosuficientes, mientras seamos arrogantes, mientras pensemos que las sabemos todas, escuche, ¿para qué queremos la gracia? Necesitamos, diga, la llave de la humildad. Escuche, solo la llave de la humildad abre la fuente de la gracia. Solo la llave de la humildad abre los tesoros de la gracia. Porque la humildad reconoce su necesidad. La humildad reconoce sus limitaciones. La humildad busca a Dios para que Dios le dé lo que la persona carece. Señor, yo no puedo hacerlo, pero tú puedes ayudarme. Alguien dice amén. Yo no puedo resolverlo, Señor, pero tú me puedes dar la gracia. Yo no entiendo esta situación. Mire, la gracia es maravillosa, es importantísima, es necesaria. Una de las principales razones por las que yo, como pastor y predicador, busco a Dios para que Dios me dé la palabra es precisamente porque necesito su gracia. Porque no podemos ser predicadores profesionales. Esto es que nos hemos hecho tan hábiles, nos hemos hecho tan gloria a Dios, ay, Padre Santo, se me fue la palabra. Nos hemos hecho profesionales. Es una mecánica, es una disciplina, es una habilidad, gracia del Espíritu Santo. Que no necesitamos la gracia de Dios, no. Soy un predicador de mediana edad. Hay predicadores que me llevan unos buenos años de recorrido. Y sin embargo, en el tiempo que tengo como pastor y como predicador, no me confío de la habilidad. No me confío de la habilidad. Todavía sudo y me preocupo por no tener la palabra que Dios quiere que yo comparta. Todavía me pongo nervioso. Todavía trato de exprimir hasta lo último que tenga antes de subir a este púlpito para poder solicitar la gracia de Dios. Y así deberíamos de ser todos los hijos de Dios en cualquier área de nuestra vida donde necesitamos la habilidad sobrenatural que solamente Dios nos puede dar. Deberíamos ser gente que agota
ay, hasta el último minuto para buscar la gracia de Dios. Aleluya. Busca la gracia de Dios y la gracia de Dios te va a ayudar a hacer lo que tú no puedes hacer. Esa es la virtud de la gracia, que la gracia de Dios hará por ti lo que tú no puedes hacer en tus propias fuerzas. Pero necesitas la llave de la humildad, y la llave de la humildad es el simplemente reconocer que yo necesito a Dios, que yo no puedo solo, que yo no lo sé todo, que yo no lo tengo todo. Aunque tenga un título universitario, una maestría, un doctorado, yo sigo siendo necesitado de la sabiduría del cielo. Yo sigo siendo necesitado de la ayuda de Dios. Sigo siendo necesitado de la mano de Dios. Nunca voy a ser lo suficientemente inteligente que sea o que sepa más que Dios. Hello. Nunca voy a ser lo suficientemente hábil, oculto, para no necesitar la gracia de Dios. Yo necesito la gracia de Dios. Cada día de mi vida tengo que buscarla ya. Tengo que buscar la gracia de Dios. Tengo que traer la llave de la humildad y humillarme delante del Padre y decirle: Señor, dame tu gracia en este día. Dame tu favor, Señor. Dame tu sabiduría, Señor. Dame tu dirección, Señor. Ayúdame, envía tu Espíritu Santo. Guíame. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué los cristianos tenemos que vivir una vida de dependencia de Dios? ¿Por qué los cristianos tenemos que vivir pegados a Dios? Porque necesitamos la gracia. Alguien puede decir amén. Porque necesitamos la ayuda del cielo. Necesitamos que los cielos se abran. Necesitamos que la mano de Dios nos toque. Necesitamos que el Espíritu Santo nos impulse. Necesitamos que los dones y los carismas de Dios operen en nuestra vida. Si realmente queremos impactar este mundo y esta sociedad. Lo peor que le puede pasar a nuestra sociedad es que una iglesia sin gracia trate de conquistarla para Dios. Le hemos fallado a la sociedad cuando hemos tratado de hacer la obra de Dios sin su gracia. Y lo único que hemos hecho es dañar gente y dar mal testimonio. ¿Sabe por qué? Porque nos falta ¿qué cosa? La gracia de Dios. Diga: la llave de la humildad abre los tesoros de la gracia. Yo necesito reconocer cuán profundamente necesitado estoy de Dios, de su habilidad, de su capacidad. Y cada día de mi vida tengo que acercarme al trono ¿de qué? ¿Cómo se llama el trono? Ok. Dice la palabra de Dios: acerquémonos confiadamente al trono para alcanzar misericordia y hallar para el oportuno socorro. ¿Cómo está tu depósito de gracia? ¿Cómo está tu tanque de la gracia? Todo depende si te estás acercando confiadamente al trono de la gracia. Amén. Ahora, Mateo 10:18, volviendo al texto del principio. Hay una condición para que la gracia fluya. Escuche bien. Para que la gracia sea como esa vasija de aceite que les hablaba al principio, que da y que no cesa. Yo quiero experimentar ese nivel de gracia donde la gracia fluye, la gracia fluye, la gracia fluye, la gracia no cesa, la gracia no se detiene, la gracia no para. Pero hay un principio. De la misma manera que se requirió de que hubiera suficientes vasijas para que la gracia siguiera fluyendo, Jesucristo les da esta indicación a sus discípulos. Escuche: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. Escuche: de gracia recibieron, den de gracia. Pero imagínate que alguno de los discípulos hubiera dicho: no, esto es mío, esto es para mí, esto es para mi beneficio personal exclusivamente. Esta autoridad y este poder son un regalo de Dios para mí y no los comparto con nadie. ¿Sabe qué es lo que hubiera sucedido? Escuche bien: la gracia deja de fluir. Porque hay una condición, escúchame bien, para que la gracia fluya como el aceite que no termina. Escuche bien: experimentamos una gracia continua en nuestra vida
en la medida que nosotros compartimos la gracia que hemos recibido de parte de Dios. Es decir, que con aquella habilidad o aquella capacidad o aquella provisión que Dios te dio mediante su gracia, tú tienes que no solamente ser bendecido tú, sino tienes que bendecir a otros. Bendecir a otros. ¿Cuántas veces hemos sentido una impartición de parte de Dios? Sea en un tiempo de oración, en una reunión, en un congreso, en una administración, y sentimos que algo vino sobre nosotros. Sentimos que fuimos fortalecidos, sentimos que algo sobrenatural se depositó dentro de nuestro corazón. ¿Y qué pasa? Que después de un tiempo sentimos como si esa impartición se nos hubiera fugado por alguna parte. O sea, la recibimos en un momento determinado, pero pasan los días y sentimos como que vamos perdiendo la impartición, como que se va fugando eso que recibimos en ese momento específico. Por ejemplo, ¿cuántas veces hemos sentido una pasión por predicar al Señor Jesús y después de un tiempo esa llama se apaga sin aparente explicación? ¿Cuánto les ha pasado eso? Amén por el hermano honesto y sincero. Hay una llama que está encendida y después parece como que la llama se apagó. Bueno, primera de Pedro capítulo 4 verso 10 lo explica claramente. ¿Están listos para esto? Cada uno, primera de Pedro 4:10, según el don, esto es la gracia, el charis o el caris, cada uno según el don o la gracia que ha recibido, ministrelo a los otros, escuche bien, como buenos administradores de ¿qué? De la multiforme gracia de Dios. Usted y yo no recibimos la gracia, o la gracia no viene sobre nuestras vidas solamente para beneficiarnos a nosotros. Nosotros nos convertimos en administradores de esa gracia, y esa gracia tiene el propósito de bendecirte a ti y de bendecir a otros. Escúchame, cada uno dice la palabra. Según el don o la gracia que ha recibido, ministrelo a los otros. Ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Escuche bien, esta es la razón. Lo que usted y yo recibimos, debemos compartirlo. Diga, debemos compartirlo. Jesucristo le dijo a sus discípulos: cuando vayan a sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, ustedes recibieron de gracia, denlo también de gracia. Ahora, lo que ellos no sabían, pero estoy seguro que después lo descubrieron, era que en la medida que ellos daban de gracia lo que habían recibido por gracia, la gracia nunca dejaba de fluir. Gloria a Dios. La gracia nunca dejaba de fluir. El aceite no dejaba de fluir. El aceite no dejaba de correr. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros recibimos por la gracia, también tenemos que ministrarlo de gracia. De otra manera, escuche bien, dos cosas: lo perdemos o se daña. Diga, lo perdemos o se daña. Gloria a Dios. Usted ha visto, por ejemplo, cómo los ríos, claro, no hablo del río contaminado, que eso ya es la mano del hombre que entró ahí, ese es otro asunto. Pero un río en su diseño, en su propósito como tal, es un fluir continuo de agua, incesante. Tuve la oportunidad hace algunos años atrás de conocer las cataratas del Niágara en una invitación que tuve para predicar a Canadá, y estábamos totalmente impresionados de ver la cantidad increíble de agua que está cayendo segundo tras segundo, segundo tras segundo, segundo tras segundo, días enteros, semanas enteras, meses enteros, años enteros, décadas enteras, probablemente cientos y quizá miles de años, y esa agua incesante no deja de fluir.
Es impresionante de ver cuánta agua está cayendo en ese lugar. Bueno, pues así mismo los ríos. El agua fluye, 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 corre, 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 corre y no cesa. Pero por otra parte, usted deja algo de agua estancado en un lugar y ¿qué sucede? Le empiezan a salir, ¿cómo se llaman esas larvitas? Que luego se convierten en mosquitos y el agua se echa a perder, huele mal. ¿Se da cuenta? El agua que corre es limpia, cristalina, pero el agua que se estanca se echa a perder. Asimismo la gracia. Escuche esto, que hay un principio bien importante. Lo que nosotros recibimos debemos administrarlo y debemos ministrarlo. De otra forma lo perdemos o se daña. Por eso es que usted y yo no solamente recibimos la gracia de Dios, sino que también somos llamados a administrarla. O sea, todo lo que recibimos de parte de Dios debemos en alguna forma usarlo como una herramienta de bendición. Alguien dice amén, aleluya. Tenemos que aprender a dar lo que tenemos de Dios por su gracia. De otra manera no existe un ciclo que genere continuidad en nosotros para seguir experimentando la gracia de Dios. En un momento de necesidad económica, por ejemplo, buscaste a Dios, te humillaste ante Dios, pediste su ayuda, clamaste al cielo. El Señor tuvo misericordia de ti, te abrió las ventanas, fluyó la bendición, comenzaste a ser bendecido, comenzaste a prosperar, pero te llenaste de avaricia y cerraste tu mano. Entonces el ciclo de la gracia terminó. No va a pasar mucho tiempo para que esa gracia que Dios te dio para prosperar o para ser bendecido cese en su fluir, hasta que nuevamente comiences a compartir y a dar de gracia lo que de gracia has recibido. Y entonces cuando la persona entiende este principio, esa es la razón por la que a alguna gente no le funciona la prosperidad bíblica, porque no han entendido realmente que la prosperidad bíblica funciona como funciona la gracia, como el ciclo del agua que corre, como el aceite que no termina. Cuando la gracia viene sobre mí para prosperar, porque hay una gracia para prosperar de acuerdo a las palabras del apóstol Pablo, nosotros tenemos que abrir nuestra mano para bendecir. O sea, Dios nos bendice, Dios nos prospera para que nosotros podamos experimentar bendición, pero también para que nosotros nos convirtamos en bendición para otros. Y cuando nosotros abrimos nuestra mano y comenzamos a compartir la bendición que Dios nos ha dado, tengo noticias para ti: ese aceite no se va a acabar, gloria a Dios. Esa bendición no va a terminar. Esa influencia divina en el área económica de tu vida no se va a detener mientras tú compartas lo que Dios te da, mientras tú bendigas a otro con lo que Dios te da. Ese fluir va a seguir constante y no se va a detener. En el momento en el que tú comiences que te llenes de avaricia y digas no, esto es para mí, comiences a cerrar tus ojos a la necesidad del necesitado, comienzas a cerrar tus ojos a la necesidad de la obra de Dios en la tierra. En ese momento tú mismo estás cerrando el ciclo. Y entonces eventualmente, porque lo que viene de Dios funciona de la misma forma. Yo no estoy hablando de los millonarios que, finalmente hay principios espirituales que le funcionan hasta a los incrédulos. Si usted se da cuenta, la gente con mayor capacidad económica en este mundo es gente muy altruista, es gente que da. Y por eso siempre tienen bendición. Hay personas que han donado la mitad de su fortuna y en unos cuantos años vuelven a estar igual de ricos o más ricos que cuando la donaron. Cuando antes de donarla. Porque son principios del reino de Dios. Así mismo es la gracia de Dios. Si yo no predicara la palabra de Dios, si yo no buscara con la gracia que recibí de parte de Dios ministrar, bendecir, edificar, enseñar a la iglesia, hablarle los principios de Dios, esa gracia cesaría, se cortaría el ciclo. Yo dejaría de tener estabilidad de compartir la palabra de Dios, porque eso viene de Dios, no es mío. Pero ¿cuántas veces usted y yo nos guardamos lo que Dios nos ha dado? Alguien dice amén. Sea espiritual o sea material. ¿Cuántas veces Dios nos provee milagrosamente, pero nosotros le cerramos la mano a alguien que nos necesita? Gloria a Dios. Dios nos suministró la gracia del perdón, pero nosotros no se la queremos suministrar a otros. Dios nos perdona a nosotros, pero nosotros no queremos perdonar a nadie. Se cierra el ciclo de la gracia. Y entonces Dios dice: si tú no perdonas
a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te va a perdonar a ti. ¿Por qué? Porque se cerró el ciclo. Tú perdonas, Dios, caminas en perdón. Tú tienes misericordia, experimenta la misericordia de Dios. Tú das, Dios te bendice. Tú eres un buen administrador de la gracia de Dios y la gracia no deja de fluir. ¿Cuántas veces hemos experimentado el amor de Dios, pero no se lo extendemos a nadie? No se lo extendemos a nuestro hermano, no se lo extendemos a nuestro cónyuge, no se lo extendemos a nuestro vecino, no se lo extendemos a alguna persona. Gloria a Dios. Y escuche bien, porque esto tengo que decirlo. ¿Cuántas veces las personas han visto el poder de Dios? ¿Cuántas personas han sentido la presencia de Dios? Ok, gracias Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes en esta iglesia, no necesariamente hoy, cualquier otro día, han tenido una poderosa experiencia con la presencia de Dios? Ok, ¿cuántas personas han sentido que Dios les habló o que Dios les está hablando continuamente? Levánteme la mano. ¿Cuántas personas han experimentado eso? ¿Cuántas personas han sentido el amor de Dios? ¿Cuántas personas se han sentido bendecidas, han sido sanados, han sido edificados, han sido fortalecidos, han sido ministrados? Ahora, pregunta, ¿por qué no vamos y le compartimos a otros lo que Dios nos está dando aquí? ¿Sabe que una de las razones por la cual las iglesias no llegan realmente a tener un impacto sobrenatural en la sociedad? Porque los cristianos se están quedando con lo que deberían compartir con otros. En lugar de salir a la calle y decir, mira lo que me enseñaron esta semana en la iglesia, o el tema que hablaron en la congregación, o cómo se sintió Dios, o sentí el amor de Dios, una persona se sanó. En vez de salir y compartir lo que de gracia hemos recibido, no lo quedamos porque nos da pena, no lo quedamos porque nos da vergüenza, no lo quedamos porque ¿qué van a decir de mí? No lo quedamos porque no queremos que nos etiqueten como los aleluyos o lo que sea. Y entonces lo que estamos haciendo es rompiendo el ciclo de la gracia. Dios quiere enviar gracia a su iglesia, pero los cristianos no la están compartiendo, no la están suministrando, no la están llevando a otro lugar, y la gracia deja de fluir, o la gracia simple y sencillamente cae a cuentagotas. Alguien está aquí en esta noche. Pero ¿qué pasaría si cada vez que Dios nos visita, usted en vez de quedárselo guardado en el corazón, se lo compartiera a alguien más allá afuera? ¿Qué pasaría si cuando alguien se sana, en vez de que usted se lo quede callado, vaya y lo comparta con alguien? Cada vez que usted siente el amor de Dios, o el perdón de Dios, o la misericordia de Dios, usted salga a la calle y le hable a alguien acerca de eso. ¿Sabe qué es lo que va a pasar? Que Dios dice, yo abro la fuente de la gracia en esa iglesia, y ellos van y con lo que recibieron ministran a otros. Entonces voy a mantener esta llave abierta, gloria a Dios. Voy a mantener esta llave de sanidad abierta, voy a mantener esta llave de unción abierta, voy a mantener esta llave de revelación y sabiduría abierta, voy a mantener esta presencia gloriosa en las reuniones abierta, porque esta gente, cuando yo les doy, lo comparten, cuando yo les doy, lo ministran, cuando yo les doy, lo usan para bendecir también a otros. Den un aplauso a mi Jesús, aleluya. No rompamos el ciclo de la gracia. Hagamos que la llave se abra, y que se abra en grande, gloria a Dios. Así constantemente usted y yo vamos a ver cómo la gracia de Dios no se estanca, no se daña. ¿Por qué? Porque supimos generar un ciclo con ella. Supimos generar un ciclo con ella. Gloria a Dios. Sucedió algo sobrenatural durante la época más fuerte de la pandemia. Lo he compartido brevemente. Usted sabe, tuvimos que cerrar la iglesia por unos buenos meses. Y entonces, pues la iglesia, el local y los gastos, esos nunca se dejaron de pagar, en ningún momento. Yo decía, platicaba mi esposa y yo, a lo mejor la persona que nos renta la bodega viene y nos dice, no, durante el tiempo que estén cerrados no se preocupen, después nos ponemos a... Nunca sucedió. Digo, entiendo que cada quien tiene también sus retos y sus necesidades, no juzgamos a nadie, pero yo decía, me gustaría que eso llegara a pasar. No, Dios hizo algo mucho mejor que eso. Escuche bien, antes de
de la pandemia, la gente siempre ha sido generosa, siempre ha sido dadora, pero cuando vino la pandemia realmente se presentó un reto bien grande y en lo natural yo decía, Padre, ayúdanos a cuando la cosa se iba estirando y que no van a ser 2 semanas como pensábamos, va a ser un mes, probablemente vayan a ser meses, parecía que la cosa se estiraba cada vez más. Entonces comenzó a suceder algo bien sobrenatural. Nosotros ni siquiera estamos teniendo reuniones donde pasar un alfolí para que la gente diera, pero en las transmisiones nosotros comenzamos a poner, si usted, y nunca forzamos a nadie, nunca le obligamos a nadie, acuérdese de su diezmo, acuérdese de su ofrenda, hermanos, acuérdense, hello, no se les olvide, no, simple y sencillamente invitamos a las personas que quieran enviar su diezmo, que quieran enviar su ofrenda, aquí está. Mire, comenzó a suceder algo bien sobrenatural. La gente empezó a dar y a dar más que cuando estaban en las reuniones presenciales. Así que empezó a fluir una abundancia de recursos que no solamente, porque esa es la maravilla de la gracia. Dios tenía un plan. Dios no solamente estaba pensando en que pagáramos nuestras cuentas. No, Dios no solamente está pensando en eso. Cuando Dios te quiere bendecir, escúchame, Dios no está pensando solamente en que pagues tus cuentas, en que mandes, en que le pagues el colegio a tus hijos, en que suplas tu despensa. No, Dios siempre hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos y entendemos. Y entonces Dios comenzó a mandar de tal forma que lo que comenzamos a hacer fue bendecir. Yo comencé a contactar pastores en la República Mexicana, inclusive en otros países, y enviar ofrendas para gente que estaba padeciendo necesidad. Hubo pastores que se quedaron, que no estaban de tiempo completo, no tenían empleo y dejaron de trabajar y estaban en necesidad económica. Comenzamos a bendecir pastores en la iglesia. Hubo familias que se quedaron sin trabajo, sin fuente de ingreso. Comenzamos a bendecir, a enviar despensas, a depositarles para comprar. O sea, fue sobrenatural. O sea, hasta el día de hoy yo estoy completamente impactado como a lo largo de todo este tiempo, cuando se suponía que nos debilitáramos económicamente, que nos debilitáramos y que no tuviéramos para pagar cuentas y que quizá tuviéramos que pensar en cerrar la iglesia, cambiar de local, vayamos a otro lugar más pequeño mientras tanto. No, al contrario, Dios comenzó a proveer. Y cuando Dios comenzó a proveer, ¿sabe qué fue lo que hicimos? Lo más sensato, humanamente hablando, sería: vamos a guardar, porque no sabemos cuánto va a durar la pandemia. Vamos a durar quizá más tiempo del pensado. Vamos a guardar, vamos a amontonar. No, Señor, abrimos la mano y comenzamos a bendecir, a ayudar, a buscar quién tiene necesidad. Y entonces lo que sucedió fue que la gracia comenzó a fluir cada vez más. Y escuche bien, el aceite nunca se detuvo en ningún momento. Fue sobrenatural. Y es una de las formas en las que usted puede ver cómo realmente la gracia funciona, o puede llegar a funcionar como un ciclo constante que no se detiene. Escuche, si usted y yo deseamos la gracia continua de Dios, debemos aprender a bendecir a otros con esa gracia, a dar de gracia lo que hemos recibido de gracia, extender a otros gratuitamente lo que Dios nos dio a nosotros de gratis. Y lo que Dios te da, nunca lo vendas. Escúchame, lo que Dios te da, nunca lo vendas. Por esto mismo, la Biblia dice que los misericordiosos en Mateo 5:7 recibirán misericordia. Tú seguirás recibiendo constantemente de parte de Dios aquello que tú también compartes con otros. Escucha esto: tú seguirás recibiendo constantemente de parte de Dios aquello que tú también compartes con otro. Comparte el amor de Dios, y el amor de Dios va a fluir sobre tu vida de manera abundante y sobrenatural. Habla continuamente de Cristo y nunca te va a faltar una palabra de Dios ungida en tu boca. Alguien dice amén, aleluya. Perdona siempre a la gente que te ofenda, y Dios siempre tendrá misericordia de ti y te perdonará también a ti todas tus ofensas y todas tus fallas y todos tus yerros. Así es como funciona esto, iglesia. Así es como funciona la gracia de Dios en cualquier área de nuestra vida, exactamente así es como funciona la gracia. Bendice y serás bendecido. Sirve y te van a servir. Respeta y te respetarán. Da y se te dará. Ayuda a otros
y te ayudarán. ¿Por qué? Porque la gracia sobrenatural de Dios siempre estará sobre ti, porque tú también extiendes de esa gracia a otras personas. Dale un fuerte aplauso a mi Señor, por favor. Cierra tus ojos un momento. Hay tantas áreas en nuestra vida donde usted y yo necesitamos la gracia de Dios. Yo creo que es bien importante que hoy podamos llevarnos este principio y podamos realmente establecerlo, desarrollarlo en nuestra vida. La gracia de Dios está disponible. Los tesoros de la gracia se abren con la llave de la humildad. Los que reconocen su necesidad y se acercan al Señor para pedir siempre su ayuda y para esperar de Él, para esperar recibir de Él esa maravillosa habilidad, esa influencia, ese poder, esa unción, esa bendición, lo que sea que Dios suministra de gracia, pero no para exclusivo beneficio personal, sino siempre todo lo que Dios nos da tiene la intención de que usted y yo podamos usarlo como una herramienta para bendecir a otros. Podamos usarlo como un instrumento para bendecir a otras personas, para ministrar a otras personas. Así es como funciona la gracia. Dios Todopoderoso, levante sus manos y dígale al Señor: somos necesitados de tu gracia, mi Dios. Dígaselo: somos necesitados de tu gracia. ¿Cuántos necesitan la gracia? Pídasela, Señor, pídasela. No tengo que guiarlo a hacer ninguna oración, porque usted sabe en dónde necesita que la gracia de Dios opere, en dónde necesita que la gracia de Dios funcione. Gloria a Cristo. La gracia de Dios como una vasija de aceite que fluye continuamente, que fluye. Yo oro al Señor que podamos ser esa iglesia, ese lugar donde la gracia de Dios fluye, donde la gracia de Dios fluye. No somos mejores que nadie, no somos mejores que nadie más, somos más necesitados que todos, gloria a Dios. No somos más importantes, somos más necesitados, reconocemos nuestra necesidad, somos quizá imperfectos, nos hace falta tanto, nos hace falta tanta sabiduría, nos hace falta tanto conocimiento, nos hace falta realmente tantas cosas que comenzamos a ser dependientes de esa gracia, comenzamos a buscar esa gracia, comenzamos a entender que nuestra búsqueda de Dios diariamente no obedece a cumplir con un protocolo religioso, sino que es más bien una búsqueda de la gracia, una necesidad de la ayuda de Dios, una necesidad de la misericordia de Dios, una necesidad de la fortaleza del cielo. ¿Por qué? Porque hemos sido creados, hemos sido diseñados por Dios para ser dependientes de Él. Usted y yo funcionamos en esta vida bajo el flujo continuo de la gracia. Así Dios diseñó nuestra vida. Mientras la gracia fluye, mientras la gracia es constante en nuestra vida, usted y yo avanzamos, usted y yo hacemos la voluntad de Dios, usted y yo cumplimos con nuestra misión, usted y yo cumplimos con el propósito de Dios. Pero necesitamos continuamente regresar al lugar donde la gracia fluye, regresar al lugar donde la gracia fluye. Escúchame, hay un lugar donde la gracia fluye, iglesia, escúchame. Hay un lugar donde la gracia fluye, hay un lugar donde hay un manantial de gracia abierto para todos aquellos. No dice la palabra de Dios: a todos los sedientos vengan a las aguas, porque se gastan su dinero en lo que no sacia. Vengan y compren gratuitamente vino y leche. Gloria a Dios. Hay un suministro de gracia sobrenatural, una fuente de gracia abierta para todos aquellos que la buscan, a todos aquellos que tienen hambre y sed. Jesucristo, el último día de la fiesta, se puso en pie en el templo, miró a toda aquella multitud y les dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hay una fuente de gracia para ti, iglesia. Hay una fuente de gracia para ti, varón, para ti, matrimonio. Hay una fuente de gracia en el área económica, escúchame. Hay una fuente de gracia en el área familiar. Hay una fuente de gracia en el área ministerial, en el área
área, en el área laboral. Hay una fuente de gracia, hay una gracia, hay una habilidad sobrenatural, hay una fuerza sobrenatural, hay un poder sobrenatural que viene de parte de Dios para ayudarte a hacer lo que tú no puedes hacer. Gloria a Dios. No necesitamos impresionar a Dios. Dios conoce nuestras limitaciones. Cuando nosotros las reconocemos y lo buscamos, cuando le decimos: Señor, te necesito, Espíritu Santo, te necesito, Jesús, mi Salvador, te necesito, derrama tu gracia sobre mí, derrama tu sabiduría sobre mí, derrama tu misericordia sobre mí. Entonces nosotros estamos en la posición correcta, con el corazón correcto, con el espíritu correcto, para hacer esas vasijas en las que la gracia de Dios se derrama. Alguien aquí le puede decir al Señor: necesito, Señor, tu gracia, derrama tu gracia sobre mí. Vamos, dígale: derrama tu gracia sobre mí, mi Dios. Dile al Señor: derrama tu gracia sobre mí, Padre, en el nombre de Jesús. Hay una fuente de gracia de salud. Hay una fuente de gracia de salud. Hay una fuente de gracia de salud. Aleluya. Para todos aquellos que se acercan con sed, para todos aquellos que se acercan reconociendo su necesidad, en el nombre de Jesús. Oh Padre, se abre la fuente de la gracia. Se abre, se abre. Alguien aquí, ayúdeme por favor a orar. Se abre la fuente de la gracia, Señor, en el nombre de Cristo. Se abre la fuente, se abre la fuente, se abre la fuente de la gracia. ¿Cuánto necesita la gracia de Dios? Levanta tus manos. Clama por su gracia. Dile al Señor: te necesito. Dile, dile, dile: te necesito. Oh, derrama tu gracia sobre mí. Derrama tu gracia sobre mí. Díselo: derrama tu gracia sobre mí. Aleluya. Derrama tu gracia sobre mí. Derrama tu gracia sobre mí. Oh. Mire, hay muchas áreas en nuestra vida. Yo sé que aquí hay gente que está enfrentando retos importantes en su vida. Quiero decirte algo hoy de parte de Dios. Hay una gracia específica para ayudarte en esa situación de parte del Señor. Lo que tú no has podido hacer, lo que tú no has podido lograr, la gracia de Dios lo puede lograr por ti. Pero este es el momento donde tú tienes que abrir tu corazón. Donde tú tienes que abrir tu corazón. Donde tú tienes que abrir tu corazón y decirle al Señor: te necesito, ayúdame. Alguien aquí va a pedir la ayuda de Dios. Alguien aquí necesita la ayuda de Dios. Pídasela, pídasela con total confianza, con total seguridad. Gloria a Dios. A todos los sedientos, vengan a las aguas. A todos los sedientos de la gracia, vengan a las aguas. Hay un manantial de aguas que está abierto. Gloria al Señor. Ora, iglesia, vamos, unos momentos más. Tú necesitas la gracia de Dios. Reconoce hoy tu necesidad, abre tu corazón. Usa la llave de la humildad, humíllate voluntariamente ante el Rey. No lo podemos impresionar de ninguna forma, Él conoce todo de nosotros. Solo necesitamos humillarnos voluntariamente y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame. En mi casa, Señor, ayúdame. En mi matrimonio, dile: ayúdame. Quizás son tus finanzas, dile: ayúdame. Alguna situación familiar, matrimonial, dile al Señor: ayúdame. Y recuerda siempre que la gracia viene no solamente para bendecirte a ti, sino para que a través de ella tú puedas también bendecir a otros. Porque su poder reposa sobre mí. En mis momentos de mayor necesidad, pido tu gracia para mi debilidad. En mis momentos de mayor necesidad,
Pido tu gracia para mi debilidad. Escucha esto. Señor, me humillo ante tu trono de bondad. Misericordia y bendición tú me darás. Envía tu gracia, pídelo, y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia, envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Oh. Cuando soy débil, dile, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Si soy tentado a dejar de resistir, escuche esto, acudo a ti para más fuerzas recibir. Si soy tentado a dejar de resistir, acudo a ti para más fuerzas recibir. Señor, te pido que me ayudes, díselo. Señor, te pido que me ayudes a vencer. Oh, con tu poder puedo permanecer. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Envía tu gracia y tu misericordia. Tu gracia es suficiente, tu misericordia es permanente. Oh. Cuando soy débil, entonces fuerte soy, porque tu poder reposa sobre mí. Cuando soy débil, dígaselo a él. Cuando soy débil, entonces fuerte soy por su gracia, porque tu poder reposa sobre mí. Dale un fuerte aplauso al Rey, aleluya. Sí, Señor. Pido tu gracia, pido tu gracia. Unos momentos más, pida su gracia. Y recuerde, cada día de nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios. Pero ¿sabe qué es maravilloso? Que cada día de nuestra vida, la gracia de Dios está disponible. ¿Alguien dice amén? Diga, la gracia de Dios está disponible. Acerquémonos al trono de la gracia. Aleluya. Porque tu poder reposa sobre mí. Gracias, Señor. Sí, Señor. Gracias, Señor. La gracia de Jesús está disponible.
para sanar, para ser libre, para ser restaurado o bendecido, acude a la gracia de Dios y aprende a vivir bajo el flujo continuo de su maravillosa gracia. Amén. Apláudele a mi Rey, por favor. Tome su lugar un momento.